doctor, me presento, soy el alumno William Jeremy Chambi Quispe de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del grupo 6. El día de hoy voy a presentar lo que son ligamentos, estructuras y el cuerpo axil de un canino. En el cuerpo axil de un canino está presentado por la cabeza, una mandíbula, los tipos de vértebras, costillas, el esternón, y en las costillas tenemos las lumbares, torácicas, cervicales y las coxígeas. Ahora presentaré las articulaciones del tronco y empezaremos por los ligamentos, que no se notan muy bien, pero lo voy a intentar explicar. En la parte de arriba, donde es la parte espinosa, tenemos el ligamento supraespinoso. En la parte que pasa por los laterales sería el interespinoso. Por dentro del cuerpo vertebral tendríamos el ligamento longitudinal dorsal. En el número 4, que sería la parte de abajo, el cuerpo vertebral abajo, sería el ligamento longitudinal ventral, y el número 5, que sería el ligamento amarillo, que estaría parte del agujero vertebral en la parte de arriba. Ahora hablaremos sobre la cabeza. La cabeza está compuesta por el cráneo y la mandíbula. Tenemos la articulación intermandibular o la articulación mentoniana. Ya en la articulación intermandibular tenemos la mandíbula derecha, que sería la parte de acá, justamente esta, la circundrosis intermandibular y la mandíbula izquierda. Y el tipo de articulación que tenemos sería una circundrosis. ¿Por qué? Porque hay un tipo de unión. En la articulación intermandibular tenemos que sería el arco alveolar de la mandíbula derecha, tenemos el arco alveolar de la mandíbula izquierda y la línea de la circundrosis intermandibular, que es el tipo de unión que une a las dos mandíbulas. En la articulación tempomandibular, por el temporal y la mandíbula, tenemos aquí la parte que es la apófisis condilar y la cara condilar temporal. Y el tipo de articulación que tenemos aquí sería articulación condilia, porque tenemos los condilares junto con una unión y es el tipo de movimiento este. En la articulación de la cabeza, justo donde es la mandíbula y el otro, tenemos los componentes articulares. Acá se conforma una cápsula articular. En la parte del medio se conformaría un disco articular, y entre la cápsula, entre el disco y el hueso temporal, estaría una expansión caudal y un ligamento caudal que vendría de la parte lateral a la parte coxal. En las articulaciones vértebras y costillas tenemos una vértebra torácica y una costilla. Hacemos el tipo de unión y esta articulación se llamaría costro-transversas. Tenemos los tipos de articulaciones, que sería la esférica por la parte de acá, la condilia, que sería el tipo que tenemos aquí, y el trocus, que sería el tipo de unión que va así. Ahora, en esta parte se llama la apófisis transversa y el tubérculo costal. Ahora hablaremos de la articulación del esternón del canino, que se llamaría o también esternocostales, y esta es la esternebra, que está compuesto por 4. Tenemos una articulación esternal y el tipo de articulación se llamaría condilia, y serían los cartílagos costales, que serían esas partes amarillas que está mostrado. Ahora hablaré sobre la sismología. La sismología, tenemos tres tipos de articulaciones. Tenemos las articulaciones fibrosas o sin artrosis. Tenemos como segunda las articulaciones cartilaginosas o las más conocidas como la anfiartrosis, y las articulaciones sinoviales o como diartrosis. En las articulaciones fibrosas son más conocidas como las fijas o las inmóviles, ya que en estas no se llegan a mover y mayormente se encuentran en la cabeza. Tenemos las que son temporales y permanentes. Las temporales son las suturas, que vendrían a ser las partes de aquí, y las permanentes como sería la sindosmosis o la gonfosis. Ahora, en la parte de las suturas que son temporales del cráneo, tenemos la sutura serrata, que estaría entre el hueso frontal, el hueso lagrimal, y sería la parte de acá, que también está con el hueso maxilar y el hueso cigomático. Conocido como la sutura escamosa, podríamos decir que tendríamos el hueso temporal con el cigomático, ya que es la unión, y este vendría a ser la escamosa.
En la sutura plana o armónica vendría a ser los huesos nasales y la parte de unión acá. Ahora, en la foliada o esquindelesis no podremos llegarlo a ver bien, pero sería en la parte del vomer, en la parte de adentro, que tenemos la lámina perpendicular del hueso etmoides y el hueso del vomer que estaría acá adentro. La gonfosis viene desde la línea alveolar y vendría a ser el tejido que sujeta los dientes en las partes de adentro. En las articulaciones cartilaginosas son conocidas como temporales. ¿Por qué? Porque tienen un poco más de movimiento y vendrían a estar entre las vértebras y los tipos que vendrían a conformar toda la columna vertebral. En los cartilaginosos se encuentra la diartrosis, que vendría a ser la unión del cartílago hialino, que vendría a ser en la intermandibular o entre la diáfisis y la epífisis. La sínfisis es más conocida por estar en la unión del fibrocartílago, que estaría entre las vértebras y estaría en la unión entre estas dos vértebras, o si no en el hueso coxal, que vendría a ser las partes de aquí. Las articulaciones sinoviales son más conocidas porque tienen mayor movimientos y contienen un líquido llamado sinovia o sinovial. Estos líquidos nos permiten tener un mayor movimiento y que no sufra un dolor en el hueso. Él es mi perro Aquiles y él me acompañará para ayudarle a lo que vendría a ser el tipo de movimiento. El tipo de movimiento, en la parte cuando está haciendo así, cuando abre, sería el movimiento de extensión, y cuando cierra sería el movimiento de flexión. ¿Cómo? Flexión es para atrás, ¿no? Ya. En las articulaciones del hombro, cuando estira para la parte de atrás, vendría a ser la articulación de flexión. Cuando está en una posición normal es de estación, y cuando estira la pata para adelante, vendrían a ser la parte de flexión. En el codo tenemos la articulación de referencia, que sería en la parte de así. Esto es el codo, y cuando voltea para la izquierda vendría a ser de posición, y cuando sería para la derecha sería de supranación.